Bienvenidos a Entre Likes, Views y CTR, Cómo sobrevivir al ruido, un podcast de marketing directo y Sami Alliance presentado por Berta Jiménez. Y sin más dilaciones vamos a empezar este primer episodio titulado En busca del post perdido. Bueno, ¿quién no se ha metido a Instagram o TikTok a veces en busca de una receta que tenía guardada a lo mejor o a ver un restaurante que tenía también guardado y al final ha acabado pues por navegar sin rumbo en las redes sociales y acabando en perfiles que no interesan? Si para los usuarios es complicado muchas veces encontrar el norte y escapar de todo el ruido que hay en las redes sociales, también muchas veces lo es para las marcas, que tienen que conseguir captar la atención de los usuarios en poco tiempo, concretamente 8 segundos, que es el tiempo máximo que dedican normalmente los usuarios a cada contenido. Y además, sabemos que reciben muchísimos impactos de marcas al día. Sin ir más lejos, podemos comprobar que 5.000 impactos son los que suelen recibir en redes sociales los usuarios. Y para hablar de todos estos temas estamos hoy con Sara Fernández, que es Iberian Marketing Manager de Edgar & Cooper. Hola Sara, encantada. Hola, buenas tardes. Y también con Gonzalo Sánchez Taiz, que es VP Growth Global de Sami Alliance. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar con Sara otra vez, porque además en mi época de Macan ya coincidimos en Coca-Cola, porque Macan y Coca-Cola han estado muy unidos siempre, y la verdad es que... Que el mundo nos vuelva a unir, ¿verdad? Exacto. Un día como además yo he envejecido y ella no, por lo que estoy viendo, lo cual es... Sí, también envejecido. Bueno, por hacer una presentación rápida, contarnos un pelín, brevemente en 15 segundos, de dónde venís y qué estáis haciendo ahora. Muy bien, pues bueno, como decía Gonzalo, yo empecé hace 15 años en el mundo del marketing, estuve 10 años trabajando en Coca-Cola, y que ahí trabajé mucho con Gonzalo cuando él trabajaba en Macan. De ahí me fui a Monster, la bebida energética, que he estado 5 años y hace 2 años he caído por suerte en Edgar & Cooper, que es una empresa de comida de mascotas, todo natural, sostenible y con un propósito muy bonito. Me encantó el proyecto y llevo 2 años trabajando con ellos y muy contenta. ¿Tú, Gonzalo? Pues yo el primer tercio de mi carrera, digamos, estuve en el lado del anunciante, sobre todo en Pepsi y en Tabacalera, que fíjate los años que hace, ¿verdad? Tabacalera ni existe, pues se fusionó con Seita, luego con Imperial. Y luego ya, también estuve en una pequeña agencia de publicidad, en Electronic Arts, y en el 2000 pasé a Macan. Y ahí estuve 20 años, la mayoría de director general, la verdad es que fueron muchos. Y ahora ya en la última recta final casi de mi carrera, esperemos que por no. eso digo que he envejecido, todo tiene un fin. Está en Sami, como has dicho, y también colaboro con una consultora de innovación que se llama Propellan, o sea que estoy... un poco aprendiendo, porque yo creo que hay que aprender siempre. Bueno, sois 2 expertos del sector, o sea que vamos a tratar con vosotros varios temas que nos tienen, que están sobre la mesa, ¿no?, en la actualidad. El primer tema que vamos a abordar es la importancia de las recomendaciones en nuestro alrededor. El 61% de los usuarios confían en las recomendaciones, por ejemplo, de amigos o de familiares o incluso influencers para decantarse por un producto a la hora de comprar, ¿no? Entonces, quería preguntaros primero cuántos productos habéis comprado vosotros personalmente, influenciados, digamos, pues por gente que conocéis. O cuántas marcas, digamos, han llegado hasta vosotros por recomendaciones de gente. ¿De gente o de las redes sociales? De gente a través de las redes sociales, tipo influencers o incluso también amigos o personas cercanas. Yo creo que muchas, ¿no? Yo creo que sobre todo los que vivimos en el mundo del marketing, es algo muy común, pero en cualquier caso todo el mundo que tiene acceso a una red social pues está impactado durante el día con un montón de anuncios, como tú decías. Y en mi caso personal yo sí que compro mucho por recomendaciones, yo me fío mucho de determinados influencers, no de todos, también he de decir, tengo como muy seleccionados aquellos con los que me siento identificada, pero yo sí que reconozco que yo me fío mucho en las recomendaciones. En el mundo del influencer marketing hay una palabra que para mí es fundamental, que es credibilidad. Entonces eso tiene mucho que ver pues con la credibilidad que tienes tú con tu madre cuando te enseña a hacer una tortilla de patatas. Entonces, si es tu madre, ¿cómo no te vas a fiar de tu madre, ¿no? Pues entonces, es cierto, por nuestra experiencia, en el mundo del influencer marketing, cuanto más nano influencer o micro influencer es, mayor credibilidad, porque al final es más cercano y se parece más pues, a lo que puede ser un cuñado o una madre, ¿no? No quiere decir esto que las celebrities no tengan credibilidad, pueden tenerla también en función de cómo hagas el contenido, pero es más notoriedad, sobre todo, consigues awareness, consigues otras cosas, pero es así. Este dato que has dado del 61%, por cierto, sale del estudio de Sami que llamamos State of Influencer Marketing, que hemos publicado. Y hay otro aspecto importante que yo resaltaría
para las marcas, y es que a día de hoy contamos con la tecnología para diferenciar entre influencers e influyentes. Y me explico, hay personas que sin tener la etiqueta de influencers sí gozan de una posición, digamos, de liderazgo en determinadas conversaciones, por lo que pueden tener un peso importante en la decisión de compra, ¿no? Y identificar estos influyentes entre los usuarios pasa por contar con tecnología de social listening, que es algo que voy a repetir hoy bastante, pero que es algo que nos diferencia mucho en Sami, porque tenemos una vocación desde el origen de Sami, que fue una startup hace bastantes años, una vocación muy, muy relacionada con el data y la tecnología, ¿no? Entonces este social listening es fundamental para analizar y sobre todo cribar, digamos, ese enorme volumen que hay de conversaciones y de datos que nacen de ellas en las redes sociales, ¿no? Porque en el caso de, bueno, dábamos este dato del 61% en el caso de los influencers, pero también podemos ver el caso de las marcas, que es el 38% de, digamos, del porcentaje que tiene más confianza o que genera más confianza en los usuarios, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista de las marcas y de los anunciantes para aumentar ese porcentaje y que los usuarios confiaran más en las marcas? Pues efectivamente yo creo que aquí las marcas tenemos un reto muy importante y al final necesitamos convertirnos, al igual que lo hacen los influencers, en una especie de amigo, ¿no? Pues nosotros también necesitamos ser amigos de nuestros consumidores, que nos sientan cerca, que sientan los valores de la marca. Y eso al final solo se consigue si conseguimos activar bien todos los puntos de contacto que tenemos con ellos y al final tu discurso es coherente y es consistente a lo largo del tiempo. Creo que hemos hablado también de creatividad. La creatividad es fundamental también en este sentido. Decíamos al inicio cómo podemos captar la atención en solo 8 segundos, ¿no? Pues yo creo que por eso tener un contenido de calidad diferente y que sea creativo es algo muy importante para poder captar la atención. Yo siempre, a ver, en este punto yo siempre digo lo mismo, o sea, el mundo del marketing no es que haya cambiado, es que se ha revolucionado, se ha puesto patas arriba en los últimos años, ¿no? Por la revolución digital sobre todo, pero hay cosas que no han cambiado, hay esencias del marketing o algunos principios básicos que para mí siguen vigentes. Por ejemplo, el contenido tiene que ser de calidad, y lo está diciendo Sara, ¿no? ¿Y qué quiere decir de calidad? Pues que esté hecho con ideas creativamente brillantes, que estén bien producidas, que empaticen con el consumidor. Y eso es aplicable a un spot del mundo tradicional o a los contenidos de las redes sociales, ¿no? Tiene que ser un contenido también único y original, que eso lo he leído hoy en marketingdirecto.com, para que veáis que os sigo. Muy bien, eso está bien. Y es verdad porque es pertinente decirlo, ¿no? Entonces, al final las marcas son como las personas, ¿no? Entonces tienes que caer bien, tienes que seducir. Y para mí, por mucha revolución digital que haya habido, el mejor seductor de consumidores y por tanto el que consiga al final incitarle a la compra de un producto y a fidelizarlo es el contenido audiovisual. Lo que pasa es que hay que hacerlo muy bien, ¿no? Eso es clave. Un buen contenido audiovisual sigue siendo hoy en día el que funciona mejor a mi modo de ver, ¿no? Y luego hay otra tendencia que tiene un impacto importante en el éxito de las marcas a la hora de entablar relaciones con los usuarios, que tiene que ver con las conversaciones que llamamos many to many, ¿no? Es decir, no me quiero enrollar mucho, que tiendo a ello, ¿no? Pero en los próximos años veremos cada vez más que las marcas se convierten no tanto en... no hablando desde un púlpito, sino como un interlocutor más en la conversación, ¿no? Y no necesariamente que la marca ha de ser el dinamizador de esa conversación, ¿no? Entonces, este nuevo modelo de comunicación ya está pasando en comunidades descentralizadas, como Discord, por ejemplo, ¿no? O como Reddit. Yo que me lancé al mundo de Twitch hace poco, por supuesto no conseguí ninguna audiencia, pero soy muy futbolero, y Discord, por ejemplo, es muy usado por los twitcheros, ¿no? como plataforma. Y, por ejemplo, bueno, por resumir un poco, entonces las claves que diríais vosotros que lanzan o animan más a los usuarios a comprar en redes sociales, por ejemplo, que ahora es una tendencia muy de moda, son, digamos, la cercanía de las marcas y sobre todo la calidad del contenido, mejor si es contenido audiovisual, ¿no? En vuestra opinión, más o menos, digamos que esas serían las claves. Yo creo que es súper importante para una marca elegir bien los perfiles con los que va a trabajar, ¿vale? Decíamos antes la importancia de transmitir los valores de la marca y al final eso lo consigues si encuentras perfiles que realmente los compartan contigo y que al final hagan una función casi más de embajador que de influencer como tal. Decía que en mis últimas 2 empresas he tenido la suerte de contar con Sami para todas las campañas de influencer marketing y la verdad que en esa parte de búsqueda de perfiles hacen un trabajo excepcional porque encaja muy bien, no solo la parte de oye, ¿cuál es mi público objetivo a nivel de si es mujer, hombre, de rango de edad, etcétera, sino incluso la afinidad también con la marca. Luego aparte otro punto muy importante es la libertad de contenido. O sea, yo sí creo, y lógicamente siempre hay un briefing detrás porque todas las marcas tenemos un objetivo y tiene que estar claro en un briefing, pero al hecho de darles libertad
el influencer se siente cómodo con su contenido, hace que sea real, que eso es súper importante en el mundo del influencer marketing. Y también os puedo contar que yo he de decir que de todas las campañas que hemos hecho, aquellas personas que más libertad les hemos dado siempre han sido las que mejores contenidos han hecho, incluso hasta el punto de que ves un Reels, por ejemplo, y podría ser un spot de marca perfectamente. Y luego para mí otro punto muy, muy importante es la cercanía con ellos. Yo siempre pido tener una reunión con ellos, aunque sea una o no. Hoy en día, por suerte, podemos hacer videollamadas, en 30 minutos no hace falta ni desplazarse, pero el poder transmitir en primera persona los valores, qué esperas de ellos. Ellos incluso se sorprenden porque muchas marcas ni tienen contacto con ellos, les mandan simplemente un mensaje de tienes que decir esto, ¿no? Y al final es el contenido de la marca puesto en boca de otro, pero no es el contenido que ellos mismos crearían. Y también esto hace que se cree mucho contenido de manera orgánica, de manera que a lo mejor tú has pactado una cosa con ellos, pero luego ellos de manera orgánica te siguen comunicando muchas veces, y eso es cuando para mí es real. Eso sí que es real, cuando ellos lo hacen orgánicamente es cuando realmente el mensaje es real y el consumidor se lo cree, porque es verdad. Claro, sí, porque suena más fiable, ¿no? Digamos. Totalmente. Sí, yo vuelvo a decir un poco lo mismo de antes. Los contenidos tienen que ser de calidad, ya sean sin influencers y, por supuesto, los contenidos orgánicos, como dices ahora, con influencers, pueden ser de calidad. Para ello, si eres anunciante, es muy importante, pero aquí barro para casa, pero contratar una buena agencia de influencers, que puede ser Sami, puede ser otras, pero desde luego Sami es la mejor. Y esa agencia es la que te ayuda a tutelar de alguna forma ese contenido para que el influencer se crea lo que está diciendo, porque aquí hay una cosa que tú has dicho que es fundamental, o sea, tiene que transmitir credibilidad. Mucha gente dice, al influencer al final le pagan y dice lo que le da la gana y está un día con una marca y al día siguiente con la competencia. No, eso hay que cuidarlo mucho, lo cuidamos mucho en Sami, por ejemplo. Muchos de ellos. Hay que hablar con ellos, si ves que no encajan y no se lo creen, no hagas ese contenido, porque entonces no vas a tener credibilidad. Los que se lo creen de verdad, es que se lo creen de verdad y les gusta el producto y transmiten, y ahí está la clave de la credibilidad, elegir bien el influencer que entienda el mensaje, que se lo crea y lo transmita. No hay que ver, por tanto, a los influencers como mercenarios, que mucha gente los tilda de tal. Yo creo, hombre, puede haber algún caso, pero si haces el trabajo bien y sobre todo haces una buena selección y un buen matching entre el influencer y el producto y el objetivo que quieres conseguir, esa credibilidad es real, es que se lo creen. Entonces no hay mercenario que valga. Y para eso pues necesitas contar con profesionales que te ayuden, ¿no? Claro, os voy a decir, bueno, luego hablaremos también del influencer marketing, obviamente, pero por retomar el tema de las redes sociales, yo quería preguntaros un poco, a vuestro juicio, desde el punto de vista de la agencia y desde el punto de vista del anunciante, cómo pueden las marcas en redes sociales impactar de forma atractiva, ¿no?, a un usuario que no conoce esa marca. Por ejemplo, nos ponemos en la situación pues de a mí me gusta la moda, por ejemplo, y no conozco una marca X de moda. ¿Cómo puede esa marca impactar de manera digamos un poco, o visibilizarse, ¿no?, ante un usuario que está interesado en ese tema pero todavía no conoce esa marca? Yo aquí, perdona Sara, volvería a hablar del social intelligence, que es algo que he mencionado ya antes y que está muy identificado con Sami, ¿no? A través de esta tecnología las marcas pueden identificar insights, que eso es fundamental, y conocer nuevas audiencias, ¿no? Y es la base sobre la que aplicar la mejor estrategia y la mejor creatividad, volvemos a mencionar ese término, ¿no? En una encuesta que hemos realizado, y miro aquí algún dato, a más de 50 directivos y managers de marketing y comunicación de marcas líderes a nivel global, porque Sami tiene presencia global, un 15% de los encuestados van a invertir en social intelligence por primera vez, ¿no? Y es un dato que nos parece alto, pero también es importante resaltar que ya muchas marcas incluyen de manera recurrente el social intelligence en sus estrategias de marketing, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, digamos que es difícil tener un primer contacto de valor sin el uso de la data y la tecnología, ¿no? Cosa que hace 15, 20 años pues era impensable, ¿no? Totalmente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el Business Intelligence te da una información muy valiosa sobre el consumidor que te ayuda mucho a definir tu estrategia y tomar decisiones, no solo a nivel de marketing, sino también a nivel comercial. Y yo vuelvo a lo mismo, o sea, creo que elegir los canales, no siempre todos los canales sirven para todo, ¿no? No todas las redes sociales sirven para todos los contenidos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante elegir muy bien cuál es tu público objetivo, cuál es el canal que mejor se acerca a ellos, y lo que hemos dicho desde el inicio, la creatividad y la diferenciación. Para mí eso es clave si tú quieres llegar a tu público y realmente captar su atención en todo el ruido que existe dentro de las redes sociales. Y más allá de esa impresión del principio, luego también la tecnología puede ser necesaria en los siguientes pasos, digamos, la fidelización, por ejemplo, o ya el establecer una relación más cercana o más de continuidad con la marca, digamos, entre cliente y marca. También la tecnología, ¿pensáis que es una
que es una buena herramienta, ¿no? Sí, desde luego, y en Sami, ya lo he dicho varias veces, es parte de nuestro ADN, ¿no? Yo añadiría a esto que además de la calidad del contenido del que estamos hablando en todo este podcast, la continuidad, que es algo a lo que te estaba refiriendo, también es fundamental, ¿no? Porque puede haber una activación aislada que al final pues puedes tener buenos resultados, buen engagement, etcétera, pero va a quedar, se va a ir al olvido rápidamente, ¿no? Entonces, los buenos marketing managers, al final, los gestores de marketing tienen que tener una planificación también del mundo del influencer marketing a lo largo de todo el año, ¿no? Para lograr esa continuidad, que es una manera de que todos esos mensajes pues tengan mucha más relevancia y se fijen más que si haces cosas aisladas, ¿no? Totalmente. De hecho, lo de tener coherencia y ser consistente con tu mensaje para mí es también importantísimo. Trabajar una estrategia no solo cortoplacista, sino pensar en el medio y largo plazo. Y luego también, si puedes amplificar una campaña y hacerla 360, siempre va a ser mejor, no solo tener influencer marketing, sino, oye, pues a lo mejor le voy a poner un poco de PR, le voy a invertir en digital, o sea, al final cuanto más grande hagas la campaña, mejor. Y luego también a la hora de negociar, esto es un tema que es real, ¿no? Si tú tienes una colaboración a medio plazo, pues aparte de esa coherencia que te da esa continuidad, también la credibilidad, ¿no? Que te da el ver algo de manera repetida. Total. Y sin lugar a dudas, pues también puedes negociar mejores precios por el hecho de tener unas campañas más medioplacistas y no tan cortoplacistas. Sí, o sea, al final fideliza, digamos, también un poco al cliente, ¿no? Totalmente. Bueno, y ya pasamos al tercer bloque que quería hablar con vosotros aquí hoy, que gira un poco en torno al advocacy marketing, que consiste, si no me equivoco, corregidme, en conseguir, digamos, recomendaciones de clientes que puedan pasar a ser embajadores de marca, digamos, ¿no? O sea que al final las buenas reseñas tienen una gran importancia dentro del marketing y sobre todo dentro de las redes sociales también, porque como hablábamos al principio, la gente pues se deja influenciar o se deja recomendar por esas reseñas y por esos familiares, amigos, influencers y demás. Entonces, bueno, quería preguntaros un poco cómo hay que hacer para elegir bien al influencer, que es lo que comentabais hasta ahora. ¿Cómo os fijáis vosotros desde el punto de vista de agencia y de anunciante en las estrategias para elegir a vuestros influencers? Hablabais pues de la credibilidad, ¿no? Que tiene que dar esa persona a la hora de transmitir un mensaje, y no sé si hay alguna clave más que digamos podáis tener en cuenta a la hora de elegir a vuestras personas. Sí, perdona. No, por favor. No, iba a decir que aparte de todo lo que hemos dicho ya, que es relevante sobre la credibilidad, la calidad, etcétera, también hemos hablado de tecnología, y yo voy a subrayar un poco que en Sami estamos hablando ya sobre lo que preguntas desde hace tiempo, de lo que llamamos Data Informed Marketing Solutions. Y perdonad el que me vuelva anglosajón, pero ya sabéis que el mundo del marketing es muy así, ¿no? Es así. Cualquier proyecto que hacemos, y esto va incluso más allá del influencer marketing, en PR, en social media sin influencers, que son servicios que también damos desde la agencia, pues tiene que haber una base de data e inteligencia, ¿no? Porque la única forma de tener ese marketing efectivo y diferencial es estando cerca de la voz del consumidor, digamos, ¿no? Entonces, desde esa mentalidad, el influencer marketing que prestamos desde Sami Road es una solución end-to-end, como se dice ahora, ¿no? Que se afina en la tecnología para llevar la estrategia de influencers a otro nivel, ¿no? O sea, ya no hablamos solo de la identificación de influencers, que es lo básico, sino que en los últimos años hemos añadido nuevas variables que nos permiten ser mucho más eficientes, ¿no? ¿Qué variables son esas? Pues la captación de tendencias a través del social listening, lo vuelvo a decir, que yo creo que es algo que está muy presente, ¿no? En esta conversación, y que sin duda es de lo más relevante hoy en día, ¿no? La otra variable es la afinidad de la marca con el influencer y con la audiencia, la identificación de lo que llamamos el net sentiment de la marca, la predicción de resultados. Es decir, el influencer marketing ahora se mezcla con otras disciplinas, es mucho más sofisticado que antes, que estaba menos profesionalizado cuando empezó, ¿no? Y que empezaba solo en el mundo de beauty, en el mundo de fashion, ahora ya está en todos los sectores, y por tanto permite toda esta profesionalización, que el influencer marketing sea una solución de mucho más valor, más tecnificada. Nosotros en Sami tenemos un equipo que llamamos Capture Intelligence a nivel global incluso, que funciona muy bien para captar todos estos insights que ayudan al final a tener mejor resultado, ¿no? Y en vuestro caso, Gonzalo, perdona Sara, te iba a preguntar, por ejemplo, dices que en todos los sectores ahora pues tiene cabida, ¿no?, el influencer marketing, pero no sé si todas las marcas son, digamos, aptas o estaría bien que recurran al influencer marketing, porque a lo mejor en alguna no, digamos que no pega del todo, ¿o sí? Yo te diría que no hay marca
que no pueda utilizar el influencer marketing con efectividad. Eso sí, hay que saber tocar la tecla, es decir, no todas las marcas van a dar el mismo tipo de mensajes, el mismo tipo de influencers, el mismo tipo de contenidos, pero sí, yo te diría que cualquier marca puede recurrir al influencer marketing. Lo que hay que ver muy bien es el cómo, ¿no? Y desde tu punto de vista, Sara, ¿cómo ves la elección de esos influencers? Sí, bueno, creo que antes quizás también he enrollado demasiado, no explicando un poco esa parte de elección, pero sí creo, y vuelvo a repetir, que para mí es importante que transmita los valores que quieres que transmite tu marca, que confíe en ella. Yo, incluso ha habido veces, yo lo primero que hago es les envío producto, quiero que lo prueben. Y de hecho, si no les gusta el producto, es que no quiero seguir hablando porque no quiero que cuenten algo en lo que no creen, ¿no? Entonces yo creo, lo decimos siempre, ¿no? Que sea creíble es al final lo que va a funcionar, y para eso tienen que probarlo y tiene que gustarles. Y luego, por otro lado, hablamos también de reviews, de las reseñas. Para mí también los consumidores son parte, ¿no? Son influencers en sí mismos, porque al final muchas veces tú un influencer no te conoce y te conoce gracias a que tú contactas con él, pero tú un consumidor ya te ha consumido, ¿no? Entonces, como decías al principio, ¿no? El boca a boca, el hablar con tus amigos, familiares, es una base de gente, ¿no? Que están influenciando sobre tu marca. Y justo esta mañana he recibido un estudio de Amazon que dice que 3 de cada 5 shoppers buscan información de productos incluso en Amazon, ¿no? Y de hecho, anecdóticamente, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en Edgar & Cooper no conocía la marca, fue hace 2 años, la marca acaba de llegar a España, y lo primero que hice fue buscar reviews en páginas, ¿no? Pues en Amazon, pues lo puse en Trustpilot, que es una plataforma donde la gente deja opiniones, y también fue eso un poco lo que me motivó a leer opiniones de la gente hablando del producto, de cómo les había cambiado la vida a sus perros, la alimentación, y al final pues todo eso, ¿no? Me hizo tomar la decisión de decir, creo que el producto es bueno y que puede aportar algo a la empresa, ¿no? Entonces yo creo que nos fiamos mucho efectivamente de tanto de lo que dice un influencer como lo que dice un consumidor, y ahora hoy en día por suerte pues tenemos mucho acceso, ¿no? A poder llegar. Sí es cierto que muchas veces la gente comparte más, ¿verdad?, las opiniones negativas que las positivas. Sí, es cierto, sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que si encima encuentras opiniones positivas, yo creo que tiene todavía un efecto multiplicador, ¿no? Y te da pie a que el producto es mejor, incluso porque sabes que suele haber muchas más opiniones negativas. Claro, y además yo creo que las opiniones negativas tienen quizá como un impacto más, bueno, no más fuerte, pero al final si tienes 10 opiniones positivas y una negativa, el cliente a lo mejor se fija en la negativa. Totalmente. Y no le da importancia a las positivas, cuando en realidad por porcentaje pues valen más las positivas. Sí, hay estudios que dicen que 5 respuestas positivas, o sea, una negativa hace desaparecer directamente a las 5 positivas. Claro. Sí. Bueno, y siguiendo con el tema del influencer marketing, según un estudio de CSPX, el 38% de los influencers se queja de que las marcas les dejan poca libertad creativa, digamos, a la hora de emitir sus contenidos. Entonces, ¿vosotros consideráis que este es uno de los principales retos que tienen las marcas, o creéis que hay otros más importantes? Bueno, es uno de ellos, porque es verdad que las marcas tienden a controlar, porque es lógico, sus contenidos, y los influencers tienden a ser ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a reivindicar, y Sara estará de acuerdo conmigo, el papel de la agencia, que está en medio un poco para balancear esa tensión, ¿no? Esa fricción que puede haber entre esos dos intereses, ¿no? Yo creo que al final todo es controlable, ¿no? Pero sobre todo las marcas deben dejarse asesorar, ¿no? El influencer marketing no es como el rodaje de un spot, donde tú tienes una PPM, sabes todo lo que va a pasar, lo tienes súper medido, y al final puedes reeditar, hacer 1000 cosas, y lo que tú tenías al principio es lo que tienes al final. En influencer marketing no es tanto así, pero sí puede haber mecanismos de control. De hecho, tú apruebas el contenido antes de publicarlo, pero es cierto, primero, que tienes que dar un buen briefing, que tienes que generar empatía, como muy bien ha dicho Sara. Lo que hace Sara de reunirse con el influencer es fundamental y no todo el mundo lo hace. Que el influencer se lo crea, y luego hacer bien el contenido, ¿no? Con lo cual hay mecanismos para tutelarlo, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo que un contenido no de influencers. Es verdad que hay que dar ese margen de libertad que reivindica el influencer, pero hay que saber moverse dentro de ese margen, hay que saber controlarlo también, ¿no? Y desde luego hay posibilidades. Hay que encontrar un poco el balance, digamos, ¿no? El equilibrio. Ahí está. Totalmente. Y, sí. Bueno, sí. No, perdón, iba a decir que si al final es verdad que cierras demasiado el contenido, pues no van a estar cómodos, y es lo que decía antes, es tu contenido puesto en boca de otro, pero no es su contenido, ¿no? Entonces no es creíble de cara a sus seguidores.
Y luego tú también mencionabas que quizá hay que hacer como un seguimiento, bueno, no seguimiento, pero estar atento un poco a lo que te demandan los influencers con respecto a métricas o lo que sea, pero digamos no enviarles una información y desentenderse, ¿no? O sea, que hay que tener una cierta relación. Yo sí creo mucho en las relaciones. De hecho, nosotros, por ejemplo, pues yo que sé, cuando he dicho, ¿no? Trabajo en una empresa de Edgar & Cooper, comida de mascotas. Cuando es el cumpleaños de la mascota, yo lo tengo apuntado porque ese día les mando unas flores. O he tenido la mala suerte que alguno en el camino, pues el perrete se ha muerto cuando estábamos en mitad del proyecto, igual le mando unas flores para darle el pésame y para decirle que estamos con él, que le animamos, etc. Entonces, esas cosas generan ese vínculo, esa relación, y hace lo que os decía, ¿no? Que es algo que se genera de manera orgánica, que ellos hablan de la marca porque quieren hablar de ella, mucho más allá de lo que hayas pactado con ellos, ¿no? Porque sienten esa relación más a largo plazo y de hecho luego muchos dicen, oye, quiero seguir trabajando contigo, el año que viene méteme en tus planes, o sea que eso realmente no es muy común que suceda. Bueno, pues vamos a ir terminando ya y para cerrar quería preguntaros a cada uno que nos deis 2 titulares de lo que deberían llevarse los oyentes de esta primera charla sobre influencer marketing. Yo te doy los titulares, pero luego te quiero contar una anécdota como cierre de este podcast, que os va a gustar. Los titulares son, para mí, el social intelligence es la llave para hacer un marketing más efectivo, no solo influencer marketing. Qué pesado eres, Gonzalo. Sí, soy pesado, lo he dicho muchas veces, pero es verdad, quiero subrayarlo. Y en segundo lugar, otro titular sería destacar la tendencia de las conversaciones many to many, que también he mencionado antes, y de las nuevas plataformas descentralizadas, como Discord y Reddit, porque van a tener un papel cada vez más relevante, y eso es bastante nuevo, ¿no? ¿En tu caso, Sara? Sí, un poco para resumir, ¿no? Cómo sobrevivir al ruido, que era el objetivo del podcast. Yo diría que desde el punto de vista de las marcas es diferenciación. Al final, también muy importante, definir muy bien a tu público objetivo. El social intelligence te puede ayudar mucho en ese sentido. Escoger muy bien el canal o los canales para llegar a ese público objetivo. Y creo que arriesgarse siempre. Si quieres ganar, siempre tienes que arriesgarte para captar la atención también. Y ser coherentes y consistentes en el tiempo y sobre todo también tenemos la suerte que hoy en día, ¿no? Podemos medir mucha de la información y mucho de las campañas que realizamos y al final pues analizar todos y coger todos esos aprendizajes, todo lo que desarrollemos y ser perseverantes siempre. Bueno, pues estupendo. Ahora queda la anécdota solamente, o sea que es pertinente porque es del sector de Sara, ¿no? Entonces, os cuento que en mi casa tenemos una mascota que es un Maltipú, que es una raza un poco que está muy de moda, ¿no? Pero que es una mezcla, si no me equivoco, entre Poodle Toy y Caniche Toy, o entre Poodle y Caniche Toy, de ahí que se llame Maltipú, ¿no? Bueno, pues la pobre Bimba, que es nuestra perrita, estaba en celo, el veterinario nos dijo que le pusiéramos pañal, estuvo 10 días y ya se le ha pasado el celo. Bueno, pues no, porque tenía un vecino cabrón, que de la misma raza, afortunadamente, pues la dejó embarazada. Y hace 8 días, el lunes de la semana pasada, tuve yo una experiencia brutal, que es ver el parto en casa, porque no lo llevas al veterinario, no es el hospital, como cuando los humanos tenéis descendencia, ¿no? Entonces yo viví el parto de Bimba en casa y fue toda una experiencia. Yo estaba acojonado, sinceramente, se va a morir alguno, esto va a ser terrible. Recurrí a las redes sociales para buscar cosas. Fíjate, es algo tan específico como el parto de un Maltipú, porque yo no buscaba, y algo encontré. Tú fuiste a las redes para buscar Sí, información de algo cómo era un encontré parto. en influencers que están metidos en el sector y Sí, tú seguro que les conoces, sí. ¿no? También tengo que ser sincero y decir que al final, el último día, cuando ya empezó el parto, llamé al veterinario. Claro, hombre. Porque alguno parecía que se quedaba, ¿no? Pero vamos, os lo cuento como anécdota porque hasta en eso me ha ayudado el influencer marketing. Bueno, pues Sara, Gonzalo, muchísimas gracias por la charla y espero que haya sido interesante para todos. Gracias a vosotros. Esperemos, gracias a vosotros. ¿Os ha gustado? Pues no os perdáis el próximo episodio, en el que seguiremos profundizando en los temas más candentes de la actualidad publicitaria.